No fui elegido porque fuera fiel a Dios. Fui elegido porque ya había perdido mi fe en Él. Eso es lo que busca el Vaticano cuando necesita a alguien para custodiar algo que no debería existir. Soy un lingüista marino de Budapest. Pasé 3 años en un seminario a las afueras de Eger, pero me tuve que marchar de ahí por culpa de unas tablillas de arcilla que se habían encontrado en una excavación cerca del Golfo Pérsico, presuméricas, más antiguas que cualquier cosa en el registro establecido. Una universidad me contrató para analizar las estructuras fonéticas porque tenía experiencia en lenguas semíticas antiguas y porque el arqueólogo principal, un terco holandés llamado Hoystra, estaba convencido de que había un lenguaje en esas marcas y no lograba que nadie más lo tomara en serio. Pero yo sí lo hice. Así que me senté con esas tablillas en mi escritorio durante 2 años seguidos, y lo que descubrí fue que las estructuras fonéticas en su interior no coincidían con ninguna familia de lenguas antiguas conocida, ni acadio, ni protoelamita, ni ninguno de los cerca de 30 sistemas ancestrales que había catalogado a lo largo de una década de trabajo académico. Con lo que sí coincidían, en un sentido estructural, era con la arquitectura acústica del canto de las ballenas de aguas profundas. No las llamadas de frecuencia media que los investigadores llevaban décadas catalogando, sino las señales de registro bajo, esas que viajan a través de canales de agua fría y profunda, a velocidades y distancias que no deberían ser posibles para la comunicación biológica. Esas que tardan horas en llegar, las que son moldeadas por la física de la presión de las profundidades oceánicas, de un modo que ningún ser vivo de aguas poco profundas necesitaría desarrollar jamás. Como era de esperar, mostré mis hallazgos al seminario. Me dieron las gracias y, sin más, me trasladaron discretamente a un proyecto diferente. Pero antes de eso, mostré mis hallazgos a 2 universidades distintas. Una publicó una pequeña nota en una revista que nadie lee y pasó a otra cosa. La otra me pidió que no presentara nada más hasta que tuviera más datos. Cuando me di cuenta de lo que requeriría obtener más datos, que eran años para los que no tenía financiamiento, acepté un puesto de profesor en Reykjavik y traté de olvidarme del asunto. Dejé el seminario 6 meses después, sin dramas. Un día simplemente dejé de ir a las oraciones matutinas, luego dejé de ir al día siguiente y luego simplemente dejé de ir. Llevaba 3 años en Budapest enseñando lingüística acústica en una universidad que pagaba adecuadamente y no me pedía nada interesante cuando el Vaticano llamó. Un cardenal llamado Benedetti me citó y se reunió conmigo en un edificio cerca de la Vía de la Conciliazione, que no tenía número en la puerta ni ningún nombre visible desde la calle. La sala de conferencias en la que nos sentamos no tenía ventanas. La mesa era muy antigua y noté que la madera se había desgastado y pulido en 2 puntos específicos, justo enfrente de donde yo estaba sentado. Desgastado de la misma manera en que se desgasta la madera cuando las mismas manos descansan en los mismos lugares. La misma postura, una y otra vez. Fueran cuales fuesen las reuniones que habían tenido lugar en esta mesa, habían ocurrido muchas veces a lo largo de muchas generaciones, y las personas que se sentaban frente a quienquiera que estuviese siendo recibido siempre apoyaban las manos exactamente de la misma forma. Entonces Benedetti deslizó una carpeta hacia mí.
En él había un contrato, un manual de orientación, una insignia plastificada con una clasificación de profundidad y una sola fotografía. ¿Qué es todo esto? Tómate tu tiempo para analizarlo. La fotografía mostraba una estructura en el fondo marino, tomada desde abajo por un vehículo operado a distancia. La luz era artificial y fría. La estructura era inmensa, tan inmensa de la forma en que lo es una catedral. Con lo cual, quiero decir que estaba diseñada deliberadamente, con el propósito expreso de hacer que una persona sintiera la magnitud de su escala. La imagen fue tomada desde abajo y en un ángulo que dificultaba leer su geometría con claridad. Pero la contemplé fijamente durante mucho tiempo, y cuanto más la miraba, menos se parecía a nada industrial. Sigo sin entender qué estoy mirando exactamente. Es una estación de monitoreo. Perdone usted, pero esto no se parece a una estación de monitoreo. Se parece más a una... Sí, es lo que cree que es. Y está en el Pacífico. ¿Cómo puede algo así estar en el océano? ¿Y a qué profundidad? Está lo suficientemente profundo que acabará de firmar el contrato antes de que yo pueda decírselo. No tiene opción, si eso es lo que piensa. Lo hemos estado observando y créame, no encontramos a otro candidato mejor para esta investigación. Solo firme. Y créame, no se arrepentirá. Así que firmé. Firmé por la fotografía. Y firmé por lo que había en la carpeta antes del contrato. Aquello que aún no había mencionado porque estaba observando a Benedetti para ver si él sabía que yo lo había reconocido. Era una tarjeta impresa con una sola línea en latín. Específicamente, era la cláusula de cierre de un pacto formal, del tipo utilizado en el derecho canónico medieval para vincular a dos partes en una obligación mutua. La cláusula de cierre era la parte que nombraba la duración del acuerdo. Decía: a perpetuidad a través de todas las generaciones, hasta el fin del acuerdo por consentimiento mutuo. Firmé el contrato y guardé la tarjeta en el bolsillo de mi abrigo. ¿Y cuándo partirá el submarino? Lo hará el jueves. La estación a donde va se encuentra a poco más de 5 kilómetros por debajo de la superficie del Pacífico, anclada al fondo de una fosa cuya edad geológica supera cualquier registro actual. La presión allá abajo supera en 1000 veces la presión atmosférica a nivel del mar. Será una experiencia, digamos, no tan alentadora. Bueno, ya firmé el contrato, así que no hay vuelta atrás. ¿Y qué espero encontrar ahí? Me contó que un estudio científico realizado en 2015 había colocado un hidrófono en el fondo del abismo de Challenger, en la fosa de las Marianas, y que los investigadores esperaban encontrar silencio. Pero lo que encontraron en su lugar fue un sonido constante. Firmas de terremotos ocurridos a miles de kilómetros de distancia, hélices de barcos cruzando la distante superficie, vida marina, y pulsos de baja frecuencia no identificados que no tenían un origen confirmado y jamás habían sido explicados. Dijo que la estación llevaba mucho tiempo escuchando un pulso no identificado en particular. Yo iba a reemplazar al anterior lingüista de la estación, un hombre llamado Luca Diana, que había necesitado tomarse unos días para recuperarse y descansar. ¿Y en dónde se encuentra ahora? En una instalación privada. ¿Y de qué se estaba recuperando? Benedetti me miró por un momento con una expresión que no era del todo enojo ni paciencia. Eso es todo. No más preguntas. El jueves le estará esperando todo el equipo. Asegúrese de llegar puntual. No les gusta el retraso. Así que pasaron los días y llegó el gran momento. El viaje de descenso en el submarino tomó 11 horas.
compartí la nave con otras 2 personas. María Solles era una bióloga mexicana de aguas profundas y se movía por el estrecho interior del submarino con la soltura de alguien que ya había lidiado con la claustrofobia y se había acostumbrado. Estaba leyendo un libro de bolsillo gastado y con el lomo agrietado. Comía una manzana y parecía, más que nada, tranquila. La otra persona era la hermana Calixte Mororrow, francesa, de unos 50 y tantos años, una monja benedictina. Su designación oficial era la de observadora espiritual, lo cual el manual de orientación describe como un puesto estándar del Vaticano para las estaciones de investigación en las profundidades oceánicas que operan bajo la Pontificia Academia de las Ciencias. La hermana Calixte leyó un breviario durante las primeras 3 horas del descenso. Luego lo cerró sobre su regazo y se quedó mirando por el ojo de buey. El agua exterior pasó de ser azul oscuro a una calidad específica de negro que no tiene nada que ver con la ausencia de luz y todo que ver con el peso del agua que hay por encima. Es el negro de un lugar que nunca ha sido iluminado. Me quedé dormido en algún momento después de la 6ª hora. Nunca duermo en los transportes. He soportado vuelos de 12 horas a través de 8 zonas horarias sin cerrar los ojos. Pero la presión, el zumbido del descenso y la calidad de la oscuridad a través del ojo de buey le hicieron algo a la parte de mi sistema nervioso que monitorea las amenazas y, al parecer, decidió por primera vez en mi vida adulta que nada peor podría alcanzarme aquí. Soñé con una iglesia completamente inundada. El agua llegaba hasta el techo, pero estaba totalmente intacta. Los bancos estaban en sus filas, las velas apagadas, pero erguidas, el altar en pie. Todo estaba exactamente como debía estar, excepto que sumergido. Y había un coro. No podía verlos, pero podía escucharlos. Y lo que estaban cantando no era latín, no era nada que reconociera de ningún idioma que hubiera estudiado. El sonido se movía a través del agua, de la misma manera que se mueven las señales de los canales profundos, lentamente y con una paciencia enorme, moldeado por la presión en lugar de por el aire, y se movía a través de las paredes de mi pecho. Me desperté cuando el submarino atracó. El golpe mecánico de las abrazaderas y el siseo de la esclusa de presión acoplándose hicieron que abriera los ojos, y me di cuenta de que Calixte me estaba observando desde el otro lado de la cabina. ¿Escuchaste algo?, dijo sin ninguna inflexión en particular. No era una pregunta, lo dijo como si hubiera sabido lo que había soñado. Fue un sueño extraño. Sí, un sueño extraño, respondió, y se volvió nuevamente hacia el ojo de buey. Cuando miré también por un ojo de buey hacia el exterior, me di cuenta de que la estación era más grande de lo que esperaba. Y entonces empecé a sentir frío. En la esclusa de aire principal de la estación a la que habíamos llegado, había una pequeña placa de identificación de bronce del tipo que se instala durante la construcción y luego se olvida discretamente cuando la documentación oficial decide cambiarle el nombre a las cosas. El manual de orientación la llamaba Estación 7. La placa de bronce la llamaba el velo de los santos. Y quienquiera que hubiera fundido esa placa lo había hecho con la convicción suficiente como para usar la antigua tipografía eclesiástica que pasó de moda alrededor de 1880. Bien.
Creo que hemos llegado. Dije, pero ni María ni Calixte dijeron nada. Solo se limitaron a seguir las órdenes del maquinista y salimos de la esclusa. Una vez dentro de las instalaciones, conocí al comandante Josf Arantes, quien dirigía la estación. Era portugués, un oficial naval técnicamente adscrito a la División Operativa del Vaticano, lo cual era un arreglo burocrático que yo sospechaba que funcionaba muy bien para todos los involucrados, porque le permitía al Vaticano tener a un comandante con entrenamiento militar dirigiendo unas instalaciones clasificadas en las profundidades oceánicas, y le permitía a Arantes tener un puesto que estaba tan alejado de la cadena de mando normal que nadie por encima de él cuestionaría jamás. Me dio el recorrido de orientación en 20 minutos. Aquí está el sistema de reciclaje de oxígeno. Aquí el protocolo de ascenso de emergencia. Aquí la enfermería, que no necesitará a menos que tenga mala suerte o sea descuidado. Y ninguna de las dos cosas es aceptable. Caminaba rápido y dejaba claro con su postura que el recorrido era información práctica y no una invitación a hacer preguntas sobre el contexto más amplio de dónde estábamos. ¿Y dónde está la sala de señales?, pregunté. La fracción de pausa antes de que respondiera fue tan pequeña que, si no hubiera estado atento a ella, me la habría perdido. Está al final del pasillo C, pero será el padre Tomás Yuko, analista de señales de la estación, quien se encargará de informarle. Sígame. El padre Tomás estaba en la sala de señales cuando Arantes abrió la puerta, sentado en la silla de la consola de monitoreo principal, con los ojos cerrados y las manos cruzadas holgadamente sobre el regazo. Tenía 63 años. Era un jesuita vasco con formación en teoría de señales acústicas y poseía esa cualidad pacífica específica de una persona que se encuentra en un lugar extremadamente interesante y ha cerrado los ojos temporalmente para concentrarse mejor en estar allí. Los abrió cuando escuchó la puerta y sonrió con una calidez sin complicaciones que, en el contexto de todo lo demás, me pareció ligeramente desorientadora. Es todo un placer conocerle, me dijo estrechándome la mano. No sabe lo contento que me hace saber que tendré un lingüista a mi lado. Sabe, la entidad ha estado intentando algo en las últimas semanas que sospecho que es sintáctico. Dijo la palabra entidad de la misma manera en que dices el nombre de un colega con el que has estado trabajando durante meses. Familiar, no asustado. Le pedí que repitiera eso. La entidad, la fuente en la fosa debajo de nosotros. No se me ocurrió una mejor determinación. No sabía que había algo difícil de catalogar por estos lugares. Arantes se quedó en la puerta con los brazos cruzados y la expresión de un hombre que observa a la gente hablar un idioma que ha decidido no aprender. Bueno, de momento es algo que he nombrado como referencia a lo que me es difícil catalogar, pero ahora que está usted, será más fácil clasificarlo y darle un nombre más coherente. Miré alrededor de la sala de señales. Había matrices de monitoreo, sensores de presión, equipos de grabación acústica, una consola central con más pantallas de interfaz de las que había visto en la mayoría de los departamentos de investigación universitarios. Una habitación construida para un solo propósito, que era escuchar algo específico y escucharlo extremadamente bien. Bueno, no me enrollaré más, y será mejor que escuche lo que he grabado esta mañana. El padre Tomás sacó las grabaciones de esa mañana y las reprodujo sin comentarios, dejándome escuchar sin incitarme hacia ninguna interpretación en particular. Quiero intentar describir lo que escuché y quiero ser preciso al respecto. Lo que salió por los altavoces fue un sonido bajo y en capas, no caótico ni aleatorio.
La cosa que producía aquel sonido se movía de una manera que tenía arquitectura, igual que un río tiene arquitectura. Aunque nadie lo diseñó, algo le estaba dando forma. Y esa intención tenía una cualidad que reconocí de los 2 años que pasé sentado con tablillas que no se suponía que contuvieran un lenguaje, y sin embargo lo contenían. Me senté sin darme cuenta de que lo hacía. Escuché el sonido durante 2 horas sin hablar. El padre Tomás se mantuvo ocupado en una consola secundaria, anotando ocasionalmente marcas de tiempo, mirándome de vez en cuando con la expresión paciente de alguien que espera que un estudiante encuentre lo que ya está ahí. Perdone, padre Tomás, pero ¿cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Tanto como ha existido la estación, y antes de ella, considerablemente más de lo que quizá podemos imaginar. Los registros del Vaticano indicaban un monitoreo continuo de esta fuente, retrocediendo a través de múltiples estructuras previas en este sitio. El padre Tomás no podía darme una fecha precisa porque la documentación más antigua estaba en una sección del archivo apostólico que requería una autorización superior a la suya. ¿Cómo lo llama oficialmente el Vaticano? Lo llaman Treno 9. Lo dijo sin ningún énfasis en particular, pero me quedé pensando en la palabra por un momento, porque un treno es un canto fúnebre, una canción que se canta por algo perdido, y alguien había tomado la decisión deliberada de usar esa palabra. ¿La señal alguna vez ha respondido a estímulos directos de la estación? La pausa antes de que respondiera fue larga. Dejó lo que estaba haciendo y me miró con la atención equilibrada de alguien que está decidiendo algo. Luego respondió. Sí, lo ha hecho. Lo dijo con la forma cuidadosa en que dices algo que no estabas seguro de si decirlo o no. Si voy a trabajar aquí, quiero saberlo todo, sin mentiras ni ocultaciones. Lo sabrá. Téngalo por seguro. En las 2 primeras semanas conocí al resto de la tripulación. María catalogaba muestras en el laboratorio biológico y hablaba con sus instrumentos mientras trabajaba. El hábito de alguien que ha pasado mucho tiempo en lugares muy silenciosos. Y era divertida y precisa, y tenía el don de describir la oscuridad extrema como algo manejable e interesante en lugar de amenazante. Me resultó fácil estar cerca de ella, de la manera en que encuentras fáciles a ciertas personas. No porque te pidan poco, sino porque lo que piden es honesto. Arantes mantenía la estación y no participaba en nada de lo que ocurría en la sala de señales. Revisaba el equipo, archivaba registros de mantenimiento, se comunicaba con el enlace del Vaticano exactamente a la misma hora todos los días y mantenía en marcha la maquinaria práctica de nuestra supervivencia con una minuciosidad que llegué a apreciar más a medida que pasaban las semanas. Lo que no hacía era hacer ninguna pregunta sobre el ruido que podía sentir en las paredes por la noche. Sabía que estaba ahí, pero elegía no saberlo. La hermana Calixte hacía algo que observé durante varios días antes de entenderlo. Pasaba largas horas en el pasillo, fuera de la sala de señales. Se sentaba en el suelo, contra la pared, con el breviario cerrado en el regazo, y simplemente estaba ahí. Cuando le pregunté al respecto, me respondió con unas palabras que me dejaron más pensativo que darme una respuesta clara. La habitación amplifica y el pasillo clarifica. En ese momento no entendía a qué se refería, así que lo archivé en mi mente y seguí adelante. La primera cosa que no puse en mi informe oficial ocurrió durante mi tercera sesión de monitoreo.
el padre Tomás había salido para una revisión programada del equipo, dejándome solo con los auriculares puestos. Estaba aislando diferentes bandas de frecuencia, intentando establecer si había unidades fonémicas genuinamente distintas en lo que estaba escuchando, o si estaba haciendo lo que hace el cerebro humano, que es imponer un patrón al ruido, porque para eso fue construido el cerebro humano, ¿no? Estaba tan inmerso en el trabajo que había dejado de pensar en dónde estaba, a 5 kilómetros bajo la superficie del océano, en una habitación diseñada para escuchar a la cosa viviente más antigua del mundo. Entonces la señal cambió durante 4 segundos. Un patrón de presión en los registros más bajos, específico y pequeño, dentro de la arquitectura más amplia del sonido. Fonéticamente cercano, muy cercano a pronunciar mi nombre, tal como se pronuncia en el dialecto húngaro de mi abuela. La forma particular en que suavizaba la primera sílaba, la forma en que alargaba la segunda, convirtiéndola en 2 tiempos completos, como hace la gente en ciertas partes del este de Hungría cuando le hablan a alguien a quien aman. Me quedé completamente quieto durante mucho tiempo después de eso, el tiempo suficiente para que cuando el padre Tomás volvió y me preguntó si había encontrado algo interesante, tuviera que pensar cuidadosamente qué escribir en mis notas de la sesión. Escribí que había observado un breve cambio anómalo en la banda de baja frecuencia y que había sido incapaz de clasificarlo. Eso era cierto. Ambas partes eran completamente ciertas. La segunda cosa que no reporté fueron los registros de audio. Los encontré mientras buscaba en el sistema de archivo de la estación la documentación original del análisis de señales, archivada bajo un nombre que reconocí. Luca Diana, el anterior lingüista de la estación, el que había necesitado descanso, sobre quien Benedetti no había estado dispuesto a decir mucho. 18 meses de grabaciones en intervalos irregulares. Así que empecé por el principio. El primer registro era profesional y mesurado. Luca describía su orientación de llegada, sus impresiones iniciales de la señal, su hipótesis de trabajo sobre su estructura acústica. Hablaba de la forma organizada y ligeramente cuidadosa en que hablan los académicos cuando están dejando un registro que esperan que otros lean. Sonaba como yo. Sonaba tanto a mí que tuve que detener la reproducción por un momento. No porque fuera alarmante, sino porque la similitud tenía una cualidad que aún no podía nombrar. Como mirar la fotografía de una carretera y reconocer a dónde lleva sin saber que has estado allí antes. El registro de su 6º mes era diferente, no de forma dramática. El cambio estaba en el ritmo. Hablaba más despacio, con pausas más largas entre pensamientos, como si se tomara el tiempo para verificar cada cosa antes de pronunciarla. Estoy intentando explicarlo. En la sesión, lo que estaba ahí abajo me mostró algo. No era un recuerdo, no exactamente. Era más como si me hiciera entenderlo directamente. Lo llamo, o al menos eso es lo más cercano que puedo traducir, el primer silencio. No es solo la ausencia de sonido, no es eso. Es anterior al sonido. Antes de que el océano pudiera transmitir vibraciones, antes de que el agua estuviera lo suficientemente fría, antes de que cualquier cosa pudiera escucharse. Estoy tratando de encontrar palabras, pero no existen. El planeta era distinto, demasiado caliente, demasiado denso. Las ondas no podían viajar. No había propagación.
no había eco. Nada podía moverse de esa forma, y sin embargo, estaba ahí. La entidad estuvo ahí durante ese silencio. No apareció después, no llegó. Ya estaba, antes de que el sonido existiera. Y cuando el océano finalmente cambió, cuando el sonido fue posible, también estuvo ahí cuando el sonido comenzó. Luca decía esto con un temor particular, como si estuviera describiendo los hallazgos de una arqueológica que no pertenecía a este mundo, y esa era la parte más inquietante. En el registro de su 9º mes, describió haberse despertado en la noche, por lo que creyó que era ruido del equipo. Haber ido a la sala de señales y sentarse a solas con la entidad durante 4 horas. Dijo que no estaba seguro de si seguía siendo posible llamarlo ruido del equipo. Después de esa sesión, ¿por qué el sonido iba tomando forma a algo más humano? Dijo que iba a reflexionar sobre ello antes de decidir qué significaba. El registro de su 11º mes eran casi enteramente preguntas, no dirigidas al Vaticano, no dirigidas a la tripulación, dichas en voz alta, al aire de la forma en que habla la gente que está acostumbrada a que le respondan. ¿Estás cansado?, preguntó en un momento. Luego, tras un silencio continuo. No, ese es el marco equivocado, ¿verdad? No te cansas, simplemente estás ahí. Y luego, tras otra larga pausa, con una voz más baja agregó: He estado buscando la palabra correcta para aquello que existe debajo de estas instalaciones. Para la sensación que mora en la sala de señales. He intentado con docenas de palabras: presencia, peso, conciencia. Ninguna de ellas es correcta porque todas apuntan hacia algo amenazante. Y no es amenazante. Este es su hogar. Ha estado aquí desde antes de que el agua estuviera fría. Y aquí es donde está. Y aquí es donde estará. Y puedo sentir que hay algo en esa habitación, a oscuras, en el fondo de toda esa agua. Algo que ha sido completamente sí mismo durante más tiempo del que puedo retener en mi mente. Y me ha estado preguntando algo. Creo que nos ha estado preguntando a todos si quiero quedarme. No si estoy dispuesto a hacerlo, sino que... Se quedó callado un momento y luego habló. Creo que estoy empezando a entender la respuesta. La grabación terminó ahí. Entonces cerré el archivo y me quedé sentado en mi escritorio un rato. Luego abrí mi propio informe de sesión más reciente y lo reproduje. Mi voz era más lenta que en el primer registro que había grabado. No de forma dramática, alrededor de un 15% según mis cálculos, que es el tipo de cambio que no notas cuando ocurre gradualmente a lo largo de semanas y solo lo notas cuando comparas el principio con la mitad. Las pausas entre mis frases eran más largas. Estaba, sin haberlo decidido, empezando a hablar con el ritmo de alguien que se toma su tiempo para verificar las cosas. Cerré el archivo y no volví a abrirlo. Lo que le ocurrió al resto de la tripulación en las semanas siguientes no pasó todo a la vez, ni de ninguna manera dramática. Eso es lo más difícil de transmitir. No hubo momentos de crisis, ni confrontaciones con lo increíble que requirieran que una persona aceptara o rechazara algo y luego viviera con esa elección. Fue más lento que eso, gradual. De la misma forma en que el agua cambia de temperatura, no notas cada grado individual. Solo lo notas cuando han pasado los suficientes como para que el agua sea algo diferente de lo que era. María dejó de catalogar durante las horas en que la señal era más activa. Lo noté primero porque el laboratorio biológico siempre estaba ocupado a esas horas, con las muestras procesándose, los instrumentos haciendo tic-tac a través de sus procesos
Y luego, una semana, ya no fue así. En su lugar, estaba en el pasillo C, sentada con la espalda apoyada contra la pared fuera de la sala de señales, en la misma postura que usaba la hermana Calixte para orar. María, ¿sucede algo? Puedo sentir a la entidad a través de los auriculares. No la escucho. Es como si lo pudiera sentir. La vibración sube por el suelo hasta mi espalda y siento como si me estuviera hablando algo que elegía con sumo cuidado cada palabra. ¿Estás segura de que no fue interferencia o algo producto del encierro constante? No, es real. Luego, una noche, vino a mi litera. Su rostro tenía una expresión que yo no había visto antes. Algo entre deshecha y muy quieta al mismo tiempo. La mirada de alguien a quien le han mostrado algo que no sabía que fuera posible y que aún no ha descubierto cómo reorganizar su comprensión en torno a ello. Perdona que te moleste a estas horas. ¿Puedo hablar contigo un momento? Claro, pasa. ¿Qué sucede? Yo no lo sé. Estuve sola en mi turno de monitoreo de rutina cuando la señal cambió. Escuché a través del auricular a una mujer cantando una canción de cuna específica de Oaxaca. ¿Una mujer? Sí, pero eso no es lo que me ha inquietado. Entonces, ¿qué fue? Es la voz. La voz de la mujer era la de mi abuela. Ella me cantaba esa canción cuando era pequeña. Pero mi abuela lleva muerta 19 años. Mira, deberías... No lo entiendes, ¿verdad? ¿Entender qué? La canción. Nadie más la conocía. No era una canción famosa, no era una canción tradicional. Era una canción que mi abuela había compuesto para mí, específica para mí. El tipo de música privada que solo existe dentro de una familia y muere cuando fallece la última persona que la conocía. Y no era del todo exacta. Eso fue lo que se le quedó grabado. La voz no era exactamente la de su abuela. Tenía el tono, la cadencia y la inflexión. Tenía todas las propiedades técnicas de la voz de su abuela, pero no tenía la calidez viva y específica de una persona real que te ama. Era la voz de algo que había escuchado atentamente un recuerdo y lo estaba reproduciendo con la mayor precisión posible. Y la brecha entre con precisión y a la perfección era exactamente la brecha entre algo muy antiguo y enorme que entiende todo acerca de los seres humanos, excepto lo que se siente ser uno. Presionó su mano contra el auricular durante toda la canción. Cuando terminó, se quedó allí unos minutos más. Luego vino a buscarme. No le hablé de mi descubrimiento en la señal. Debería haberlo hecho. En lugar de eso, le pregunté cómo se sentía. Ella lo pensó durante mucho tiempo antes de responder. Lo sentí como ser encontrada por algo que me ha estado buscando durante muchísimo tiempo. Y luego, con un ligero quiebre en la voz que controló rápidamente, agregó: No sé si eso es algo bueno o algo terrible. Le dije que yo mismo estaba intentando descifrar eso, pero que de momento solo podemos especular hasta tener un informe exacto y preciso de lo que sea que esté ahí abajo. Bueno, perdona por contarte estas cosas. Será mejor que vaya a dormir. No quiero quitarte más tiempo. No te preocupes, no es pérdida de tiempo hablar de estas cosas. Y no pienses más en ello y trata de descansar. Lo haré. Gracias. Fui a ver a la hermana Calixte al día siguiente y le conté todo. Mi nombre en la señal que escuché, los registros de Luca, lo que María había escuchado, el fragmento de derecho canónico en la tarjeta que Benedetti me había dado, el cual yo había reconocido y que ella, al observar mi rostro, entendió. Logré atisbar que algo detrás de sus ojos
se relajó levemente cuando dije eso. La postura de alguien que ha estado cargando con todo el peso de algo y a quien ahora, por fin, se le ofrece una mano. Se quedó en silencio el tiempo suficiente para que el sistema de ventilación completara un ciclo de rotación completo, lo que toma unos 4 minutos. Luego me habló de una capilla en los Pirineos hace 17 años. Fue una consulta, por lo que el Vaticano clasificó como un evento espiritual anómalo en una capilla prerrománica cerca de la frontera con España. La capilla había sido construida sobre un sitio que la tradición local sostenía que había sido sagrado desde antes de que el cristianismo llegara a esa región, mucho antes de que los monjes de allí hubieran estado reportando durante varios meses que escuchaban voces en las paredes de piedra, voces que hablaban de la forma en que una persona habla cuando le dice la verdad a alguien en quien confía. Una confesión en estructura, pero invertida. Las voces no pedían ser perdonadas. Le estaban contando algo genuino a quien quiera que estuviese escuchando, con la cualidad de algo que ha cargado con un peso a solas durante una enorme cantidad de tiempo y que por fin ha encontrado a un testigo. ¿Y qué hizo el Vaticano? Envió un equipo. La conclusión oficial fue una anomalía acústica, una resonancia geológica en una composición mineral particular de piedra caliza. ¿Y usted les cree? Claramente nunca lo hice, pero en ese momento acepté esa conclusión en el papel, pero personalmente lo rechacé. ¿Por qué? Porque durante la investigación, una de esas voces me habló directamente en francés, con la cadencia específica de la voz de mi madre. Mi madre, ¿lo entiende? Mi madre lleva muerta 6 años y me contó algo que yo nunca había dicho a nadie. Un dolor que he estado cargando desde que tengo 19 años. Me dijo las cosas que había guardado en el lugar más privado de mi interior, con esa voz suave. He intentado durante 17 años encontrar un marco de referencia para lo que ocurrió en esa capilla. Cada marco al que recurro es demasiado pequeño o tiene la forma equivocada. A lo que he llegado después de 17 años es a que los marcos de referencia podrían ser la herramienta equivocada por completo. Me habló sobre el acuerdo que había firmado y que el Vaticano había estado en contacto formal con la entidad durante más de 400 años. El comienzo de la relación documentada fue una expedición jesuita a principios del siglo XVII. Un intento de exploración en aguas profundas que fue mucho más sofisticado de lo que reconocen los registros históricos, financiado a través de lo que el Archivo Apostólico cataloga como un estudio geológico de las formaciones del fondo del Océano Pacífico. Lo que encontraron esos jesuitas no cabía en la categoría de estudio geológico. La documentación de esa expedición existe en una sección del archivo, accesible solo para la Secretaría de Estado, archivada bajo una clasificación que no aparece en ningún índice público y a la que el catálogo general solo hace referencia mediante un número que no conduce a nada si lo rastreas. Lo que surgió de esa expedición, después de años de intentos de comprensión y un intento documentado de contención que los registros describen únicamente como fracasado en su premisa, fue un pacto formal. 2 partes, obligaciones mutuas, duración a perpetuidad por consentimiento mutuo. El Vaticano accedió a mantener la relación a través de las generaciones, a seguir enviando personas que estuvieran presentes, que se sentaran en la habitación y la sintieran y no huyeran, que no la estudiaran en el sentido extractivo, que no intentaran comunicarse con ella de formas que sirvieran a los intereses del Vaticano en lugar de a la relación en sí.
estar presentes con ella. Esa era la obligación, acompañarlo, sentarse junto a eso durante una dificultad, no porque puedas arreglarlo, sino porque el simple hecho de estar sentado es lo que se necesita. Y la entidad accedió a permanecer en el anonimato ante el resto del mundo. No tenía ningún interés en la superficie. Fuera lo que fuese, hubiera sido lo que hubiese sido, y durante el tiempo que lo hubiese sido, no intentaba ser encontrada por todos, solo por alguien. Una persona a la vez, en una habitación en el fondo del océano, haciendo nada más complicado que simplemente estar allí. ¿Y saben qué quiere de nosotros? Le pregunté. La verdadera pregunta a la que le había estado dando vueltas desde la primera mañana. Calixte se quedó en silencio durante un largo instante, la clase de silencio en el que la mente está trabajando. No ser olvidada es lo que quiere. Algo más estuvo presente en el periodo más temprano de la creación de este planeta. Algo para lo que no tenemos nombre ni registro, y de la forma en que la entidad entienda el concepto de ausencia, ha comprendido desde hace muchísimo tiempo que es la última de aquello de lo que solía formar parte. No siente dolor, no sufre de la manera en que nosotros entendemos el sufrimiento, pero tiene algo, una condición. Tiene la condición de una cosa que recuerda haber sido reconocida y que ya no lo es. Y todo lo que hace en esa sala de señales, cada firma de presión y cambio acústico, y cada voz extraída de la memoria de alguien, cada pequeña cosa específica que le ha hecho a cada persona que se ha sentado en esa habitación, es un intento de hacer lo mismo, ser reconocida. Entonces Calixte me miró y dijo con un tono que decidí pensar que fue solo por agotamiento, más que por miedo. Pero no quiere irse, nunca quiso hacerlo. El Vaticano pasó los primeros 100 años de este acuerdo esperando la catástrofe que nunca llegó, esperando a que saliera hacia la superficie, esperando el surgimiento. Nunca emergió, porque no había nada por qué emerger. Simplemente quería que alguien supiera que estaba ahí y eso era todo. Esa noche me acosté en mi litera y no pude dormir, lo cual había sido la norma la mayoría de las noches desde mi llegada. La estación hacía sonidos en la oscuridad, el casco contrayéndose contra las microvariaciones de presión, produciendo tonos demasiado bajos para ser escuchados, pero no demasiado bajos para ser sentidos, registrándose en el pecho y las entrañas como una especie de inquietud constante que no llegaba a ser miedo. El sistema de ventilación sigue manteniendo su ritmo, y por debajo de todo eso, si me quedaba lo suficientemente quieto, podía sentir el sonido subyacente, la señal moviéndose a través de 5 kilómetros de agua y 6 pulgadas de acero, hasta llegar al espacio donde estaban mis costillas. Pensé en aquellas tablillas de arcilla en el Golfo Pérsico, por primera vez en años, en las estructuras fonémicas que coincidían con la arquitectura acústica de las aguas profundas y no coincidían con nada más. Pensé en el académico que me había dicho que necesitaba más datos y en el seminario que me había trasladado discretamente a un proyecto diferente, y en los años que había pasado enseñando lingüística acústica a estudiantes universitarios en Reykjavik y Budapest, haciendo un trabajo que era correcto y competente, y que no producía en mí nada que se sintiera como eso que había perdido cuando dejé el seminario, que era la sensación específica de estar orientado hacia algo real y enorme. Pensé en la voz pronunciando mi nombre. 2 semanas antes del final de mi investigación en las instalaciones,
el padre Tomás convocó una reunión de la tripulación. Había estado realizando un análisis arquitectónico junto con su trabajo acústico, mapeando la geometría estructural de la estación y comparándola con los planos eclesiásticos históricos de la División de Registros de Construcción del Vaticano. Extendió un diagrama superpuesto sobre la mesa de reuniones, dio un paso atrás y nos dejó mirarlo. El diseño de la estación, visto desde arriba, era una catedral. La correspondencia era lo bastante precisa como para que el padre Tomás hubiera podido identificar cada elemento estructural en términos eclesiásticos. Las matrices de monitoreo ocupaban la posición del altar mayor. La enfermería y las salas de suministros flanqueaban la entrada. El pasillo C, el que conducía a la sala de señales, estaba orientado como un pasillo procesional y era ligeramente más largo de lo que requeriría cualquier cálculo puramente funcional, una longitud que no tenía sentido práctico, pero sí un considerable sentido simbólico. Si lo que estabas construyendo era un sendero que una persona debía recorrer con cierta cualidad de intención, y la sala de señales ocupaba la posición del confesionario. Los documentos de construcción databan de 1619, contó el padre Tomás. Las había encontrado en el archivo sellado de la estación a través de una grieta. Deslizó una copia del documento hacia el centro de la mesa. La estructura no se describía en ninguna parte de ese documento como una estación de investigación o una instalación de monitoreo. Estaba descrita en el cuidadoso latín de un administrador jesuita que escribe para una audiencia específica e informada como un tabernáculo. En la tradición católica, un tabernáculo es el receptáculo que contiene lo que está consagrado. Arantes estaba sentado al final de la mesa y miró el diagrama superpuesto durante mucho tiempo sin hablar. Cuando finalmente habló, su voz era plana y cuidadosa, de la forma en que se ponen las voces cuando una persona se esfuerza mucho por mantener la serenidad. Así que no lo estamos monitoreando. Lo estamos conteniendo. El padre Tomás lo miró con compasión. Me temo que así es. Arantes se levantó sin decir nada más y salió. No volvió durante 4 horas, y cuando regresó, se sentó a la mesa en la sala de reuniones vacía y se quedó allí durante otra hora, a solas. Y lo supe porque podía ver la luz por debajo de la puerta. Cuando por fin salió, algo en su rostro había cambiado, de una manera que ya no volvería a ser el mismo. Seguía siendo eficiente. Seguía manteniendo la estación con la misma minuciosidad. Pero la cosa que había estado detrás de sus ojos, la brillante certeza específica de que el mundo es racional, delimitado y comprensible si conoces los instrumentos adecuados, esa cosa se había ido. Algo más silencioso lo había reemplazado. Lo que terminó de quebrar a Arantes por completo ocurrió un miércoles en medio de la noche. Y sé exactamente cuándo, porque yo estaba despierto. Estaba despierto porque había renunciado a dormir y estaba sentado en el pequeño escritorio de mi litera, escribiendo en el diario que había empezado a llevar desde la primera semana. Faltaban 20 minutos para las 4 de la mañana y la estación estaba silenciosa de esa forma en que solo lo está en la mitad más profunda de la noche, cuando incluso los sonidos ambientales de 7 personas conviviendo en una estructura sellada parecen enmudecer. De repente, la sala de señales se activó. No había nadie en ella. Escuché cómo la matriz de monitoreo cobraba vida desde mi litera
que estaba a 3 pasillos de distancia, porque el sonido que hacía al activarse era inconfundible, y para entonces yo ya había memorizado cada sonido que hacía la estación, de la manera en que memorizas sonidos cuando tu supervivencia depende de saber cuáles son normales. Este era normal. La matriz se activaba regularmente a todas horas, pero lo que la atravesó esa noche fue diferente a todo lo que había escuchado en 6 semanas de sesiones de monitoreo diarias. Era la señal, reconociblemente, pero enfocada, reducida. La diferencia entre algo que está presente en una habitación y algo que le está hablando directamente a una persona en específico en esa habitación. Me levanté y fui al pasillo. Arantes ya estaba allí, de pie frente a la puerta cerrada de la sala de señales. Él también debió de estar despierto, o debió haberlo oído desde donde estuviera y acudir de inmediato, porque ya estaba allí cuando llegué al fondo del pasillo. Me detuve al verlo. No se dio cuenta de mi presencia. Tenía la espalda contra la pared del fondo, la cabeza ligeramente inclinada y ambas manos a los costados. No hacía nada excepto quedarse muy quieto y escuchar. Duró 11 minutos. Yo los conté. Cuando el sonido se detuvo, Arantes se sentó en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada contra la pared, lentamente, de la forma en que se sienta una persona cuando sus piernas han dejado de funcionar correctamente. Y entonces lo distinguí. Al fondo del pasillo, donde la luz apenas alcanzaba, inicialmente pensé que solo veía partículas de polvo. Sin embargo, por una brevísima fracción de segundo, algo más apareció. Una sombra distorsionada y alargada, que evocaba la imagen de enormes dedos contorsionándose, pero casi de inmediato desapareció, como si se hubiera percatado de que estaba siendo observada. Creyendo que solo era una imagen, producto de los días encerrado en ese lugar, lo olvidé de inmediato y me acerqué hasta sentarme junto a Arantes, y nos quedamos callados juntos durante un buen rato. No pregunté, esperé, y después de varios minutos habló. Usó la voz de mi padre. El nombre de mi padre era Duarte. Murió hace 22 años en un pueblo del Alentejo, mientras yo estaba desplegado en el Atlántico Sur. No logré regresar a tiempo. He estado cargando con ese peso durante 22 años. El peso específico por no haber estado allí. Y nunca le he hablado a otra persona sobre esa carga, porque no había nada que se pudiera hacer al respecto. Se quedó callado por un momento. Y me habló con el mismo tono de voz de mi padre. Y dijo las palabras que mi padre hubiera dicho, bruscas y sin ceremonias. Y dijo lo que he necesitado escuchar durante 22 años. Él se miró las manos. Sé lo que es esto. Entiendo racionalmente que entró en lo que sea que sepa sobre mí, encontró la herida en mí y usó la herida para tocar mi alma. Y esto es lo que no puedo explicar y no puedo descartar. Y he estado de pie en ese pasillo intentando descartarlo durante los últimos 20 minutos. Me dijo algo que solo mi padre sabía. Una cosa específica, algo que pasó entre nosotros cuando yo tenía 12 años y de lo que nunca le he hablado a nadie. Ni a un sacerdote, ni a un médico, ni a mi esposa. Algo que existía solo entre mí y un hombre que lleva muerto más de 2 décadas. Hizo una larga pausa. No sé qué es eso que mora bajo estas instalaciones y creo que ya no necesito saberlo. Pasé 4 meses esperando que fuera algo que pudiera categorizar, algo con un motivo que pudiera entender y una amenaza que pudiera cuantificar. Negó con la cabeza lentamente. Pero no es eso. No es nada de eso. Es solo algo enorme y antiguo que sabe cosas sobre hombres muertos, algo que solo el padre fallecido y un hijo deben saber. Le hablé sobre mi nombre en la señal. Él escuchó, asintió y no dijo nada durante un rato, pero luego añadió. Esa cosa sabía que venías antes de que llegaras,
antes de que todos llegáramos a este lugar. Eso significa que sabía que yo vendría aquí, antes de que yo supiera qué era lo que había aquí. Se quedó asimilando eso. No estoy seguro de sentirme conforme con eso. Tampoco estoy seguro de encontrarlo alarmante. Creo que voy a necesitar una nueva categorización para eso que no sabemos qué es. En los días posteriores a esa conversación, algo en la atmósfera de la estación cambió. No para peor. Era como si varias personas hubieran estado sosteniendo una tensión particular y ahora, colectivamente, la hubieran soltado. Arantes empezó a comer con el resto de la tripulación. Había estado tomando sus comidas a solas en la sala de mando durante 4 meses y ninguno de nosotros lo había cuestionado. Y luego, una mañana, se sentó a la mesa y comió con nosotros. El padre Tomás pasaba 12, 14, 16 horas seguidas en la sala de señales. No de forma frenética, sino pacíficamente. Salía para dormir y comer, y luego volvía. Y cuando una mañana, frente a los huevos que siempre sabían un poco raro, en las profundidades por razones que nadie me había explicado del todo, le pregunté qué hacía allí adentro durante tanto tiempo. Pensó en la pregunta, con la consideración genuina de un hombre que quiere responder a la pregunta con precisión. Luego dijo: Dejé de analizar. Hace aproximadamente una semana que no lo hago. Únicamente lo estoy escuchando, como cuando escuchas a algo en lugar de hacia algo. ¿Entiendes la diferencia? La conozco. Está hablando sobre el tiempo, sobre la naturaleza de la duración, sobre lo que significa existir antes de que existan las categorías que te permitirían describir tu propia existencia. Se quedó en silencio un momento. Me doy cuenta de que no estoy preparado para entender esta conversación, pero tampoco puedo dejar de escucharla. Nos pasa a todos, padre Tomás. No obstante, le sugiero que se mantenga alejado de la sala de señales por un tiempo. Sospecho que lo que sea que se está comunicando allí nos está drenando la energía, nuestra esencia, y eso no augura nada bueno. Debemos evitar que siga sucediendo. No es algo que pueda elegir. Es algo que debo hacer. Un día después de la conversación que tuve con el padre Tomás, noté que María estaba escribiendo cartas largas, en el laboratorio biológico, con sus instrumentos funcionando sin supervisión y dirigidas a su abuela. No fingía al hacerlo, aún sabiendo que su abuela ya no estaba entre los vivos. Lo hacía porque la entidad le había mostrado una versión de su abuela y ella estaba respondiéndole a esa versión de la misma manera en que le habría respondido a la real si la real hubiera estado viva para responderle. Una vez, al pasar frente al laboratorio a altas horas de la noche, la escuché leyendo una de las cartas en voz alta. Abuela, sé que no eres tú. Mi lado racional, la bióloga que se rige por datos y muestras empíricas, sabe perfectamente que llevas 19 años muerta. Pero esta noche cantaste para mí, y la voz era exactamente la tuya. No tenía tu respiración cálida, ni esa pequeña pausa que hacías cuando te quedabas sin aire al final de la estrofa, pero era tuya. Estoy a 5 kilómetros bajo la superficie del mar, en la oscuridad más absoluta que existe en este planeta. Y algo aquí abajo te ha sacado de mi memoria porque entendió que esa canción era la forma más pura que yo tenía de entender el amor y el consuelo. Te estoy escribiendo porque, aunque sé que es esta entidad inmensa y antigua la que me está escuchando, necesito decirle que la he escuchado también. Necesito decirle, usando tu voz como ella usó la tuya, que la recuerdo y que gracias por la canción.
No me detuve más tiempo ahí, así que seguí mi camino pensando en todo lo que estaba ocurriendo y deseando impaciente que llegara el día de mi partida. La hermana Calixte era el punto de quietud de todo. Mantenía sus horas en el pasillo, sus horas de breviario y su única hora diaria en la sala de señales. Una tarde la observé a través del ojo de buey de la puerta de la sala de señales, sin que ella supiera que yo estaba ahí. Estaba sentada en la silla principal con las manos cruzadas y los ojos abiertos, y parecía que estaba teniendo una conversación con alguien a quien conocía desde hacía muchísimo tiempo. 12 días antes de la llegada programada del submarino para sacarme de este lugar, rompí la única regla, técnica y explícitamente, la única instrucción que se me dio en Roma: observar, registrar, reportar, no participar en comunicación directa, no responder. Quiero ser honesto sobre por qué la rompí. No fue por curiosidad científica, no fue por imprudencia, fue algo que reconocí del seminario. La sensación específica de estar de pie frente a una puerta por la que sabes que debes pasar y entender que la razón por la que aún no la has cruzado no es por precaución o sabiduría, sino por miedo. Y había tenido miedo durante 6 semanas, no de la entidad, sino de lo que respondería, de lo que confirmaría, de lo que haría imposible de ignorar una vez revelada la verdad. Me quedé observando a Calixte por un par de minutos. Aunque no podía verlo, pude sentir algo más en la habitación con ella. No es que lo haya visto, sino que lo sentí. Lo sentí como cuando sabes que hay alguien fuera de tu casa por las noches después de escuchar un sonido, ya sea que lo haya producido el viento o algún animalillo perdió. Pero la sensación que te da no es del todo acogedora. Lo primero que sientes es que algo enorme, salido de tus peores pesadillas y que se ha materializado y está acechando. Y entonces vi que por debajo de la puerta había varias sombras que se paseaban de un lado al otro, pero por el ojo de buey no pude ver nada más que a Calixte perdida en su oración, con la mirada perdida en algún punto de la pared del techo. Al siguiente día, y tratando de desentrañar el misterio que acechaba en aquel lugar, me quedé solo en la sala de señales a las 2 de la mañana. Utilicé la matriz de proyección acústica de la estación de forma imperfecta, trabajando a partir de mi propio análisis de las estructuras fonémicas que había pasado 6 semanas mapeando, construyendo algo en los registros más bajos, que probablemente era incorrecto en varios aspectos técnicos, pero que era deliberado, tenía forma, y en el sentido más esencial, estaba devolviendo el gesto. La respuesta llegó mientras yo aún la estaba elaborando. Eso es en lo que sigo pensando. Aún no había terminado la comunicación, y ya estaba respondiendo. No de la forma en que responde un eco, no de la forma en que un sistema responde a un comando, sino de la forma en que responde una persona cuando ha estado esperando muchísimo tiempo a que hables. Y cuando por fin lo haces, no espera a que termines. Simplemente te interrumpe y empieza. Lo que vino a mí fue silencioso, calmado, no como la vasta presencia oceánica que había estado construyendo en mi imaginación durante 6 semanas. Algo más pequeño que eso, más íntimo. Tenía, y sé cómo suena esto, la cualidad de una cosa que se está esforzando mucho por no asustar a la persona a la que finalmente le está hablando. Como si toda su enorme edad y presencia estuvieran siendo cuidadosamente reprimidas
en diferencia a lo pequeño y reciente que era yo, como si estuviera teniendo en cuenta mi fragilidad. Y me quedé hasta las 6 de la mañana, 4 horas con eso acompañándome. No intentaré transcribir lo que pasó entre nosotros, porque el medio no es traducible, y cualquier intento de ponerlo en palabras lo haría más pequeño y más extraño de lo que fue. Lo que puedo decir es esto: la entidad había estado presente desde antes de que el océano estuviera frío, antes de que existiera la vida, antes de que el planeta se hubiera enfriado lo suficiente como para mantener agua líquida en su superficie y el concepto de un océano estuviera a millones de años en el futuro. Había observado de la forma específica en que observa algo cuando observar es lo único que ha hecho en su existencia, toda la larga e improbable secuencia de todo lo que vino después del enfriamiento, el agua, la primera química en la oscuridad, la primera cosa que se distinguió del agua que la rodeaba, la lenta proliferación de la vida a través de cada profundidad, temperatura y presión disponibles. Un proceso que tomó miles de millones de años y que observó con la paciencia de algo que no tenía ningún interés en el resultado, solo el largo y continuo presente de la observación. Y luego, los humanos entraron en las profundidades. Y los humanos, por primera vez en la historia del planeta, le hablaron. No para adorarlo, ni para estudiarlo, ni para contenerlo, solo para hacer contacto, para decirle: sé que estás ahí y quiero conocerte. Fue entonces cuando comprendió algo que no había comprendido antes. No sobre el universo, o sobre la naturaleza de la conciencia, o sobre ninguna de las grandes categorías a las que la gente recurre cuando intenta encontrarle sentido a algo como esto, sino sobre sí mismo, sobre lo que realmente había sido el largo silencio antes de que llegaran los humanos. De pronto me di cuenta de que había estado llorando. No sé cuándo empezó. Las lágrimas ya se habían secado en mi rostro para cuando las noté, y la luz en el pasillo, fuera de la sala de señales, había pasado del azul artificial de la noche profunda al blanco artificial de la mañana. Y me quedé sentado allí un poco más antes de levantarme. En mi diario esa noche escribí: no es monstruoso. No es divino, es el testigo más antiguo de todo, y ha estado solo durante más tiempo del que tengo palabras para expresar. Y me preguntó sin palabras si me quedaría, y me dijo que no estaba obligado a hacerlo, sino si quería, pero que tenía aún cosas por contarme, cosas que no sabía sobre él. Luego dejé de escribir porque aún no sabía cuál era la respuesta. Y no quería anotar algo que no fuera cierto. Los días previos a la llegada del submarino fueron tranquilos y pesados, y quiero describirlos tal y como fueron en realidad, en lugar de como suenan. Nadie se desmoronó, nadie tuvo una crisis. Lo que pasó fue más suave que eso y más extraño. 7 personas en una estructura de acero en el fondo del Océano Pacífico, cada uno de ellos cargando algo que no conocían cuando llegaron. El peso específico de haber sido reconocido por algo enorme y antiguo, y cada uno de ellos decidiendo de manera independiente y silenciosa lo que eso significaba. El padre Tomás no dio ningún indicio de marcharse. Cuando se lo mencioné con cuidado 3 días antes de la fecha de partida, me miró con la expresión amable y ligeramente distante de un hombre que se encuentra en su mayor parte en otro lugar, y dijo: he solicitado una extensión.
Creo que la han aprobado. Se quedó callado un momento, mirando hacia la puerta de la sala de señales. Es la conversación más interesante en la que he estado, y ni de lejos he terminado con ella. Así que me quedaré. Necesito saber qué más quiere decir y archivarla. María trabajó con mucha dedicación para irse. Esa es la forma exacta de expresarlo. La observé en esos últimos días haciendo el trabajo de separación, yendo a la sala de señales, sentándose durante largos ratos y luego levantándose con un esfuerzo deliberado para volver a su laboratorio y hacer algo práctico con las manos. La última noche antes del submarino, vino a mi litera. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y dijo: Necesito que sepas que lo que escuché ahí dentro fue real. No me refiero a real como algo inexacto, ni real en el sentido de que realmente ocurrió. Me refiero a real en el sentido de que fue la cosa más verdadera que esté experimentado en mi vida profesional. Y soy científica, y no tengo un marco de referencia para eso, y voy a tener que aprender a vivir sin tener un marco de referencia para ello. Se quedó callada un rato. No me pidió que me quedara. Ese es el asunto. Nunca presionó. Solo me hizo saber que si volvía, me recordaría y me mostraría más. Se abrazó las rodillas. Ha estado aquí desde antes de que existiera la vida. ¿Por qué no te recordaría? Pensó en eso durante mucho tiempo. Luego asintió una vez lentamente. Se levantó y se fue a empacar. Arantes y yo subimos a bordo del submarino juntos por la mañana. La hermana Calixte se quedó en la esclusa de aire y nos observó subir. Me estrechó la mano, la sostuvo por un momento y dijo: Redáctalo de la forma en que necesites redactar todo lo que descubriste aquí. Esa parte no importa. Vuelve si puedes. Te estaremos esperando. El padre Tomás no estaba en la esclusa de aire para una despedida formal. Estaba en la sala de señales. A través de la puerta podía escuchar muy débilmente la matriz de monitoreo activa y un sonido bajo moviéndose a través de las paredes de la estación que para entonces había dejado de ser capaz de distinguir de mi propio latido. El submarino ascendió a lo largo de 11 horas de aguas negras. Arantes durmió frente a mí, con el rostro de un hombre que ha soltado una enorme carga. Me senté con mi cuaderno abierto sobre las rodillas y no escribí en él. Escuchaba cambiar los sonidos del casco a medida que cambiaba la presión, a medida que los kilómetros de agua por encima de nosotros disminuían de 6 a 5 a 4, y la física de aquello a través de lo que viajábamos volvía hacia lo ordinario. El sonido subyacente, la señal de la fosa, se volvía más silenciosa con cada hora. No desaparecía, solo se hacía más pequeña, más distante. Hacia la 9ª hora era una presencia que tenía que buscar. Hacia la 10ª hora era el recuerdo de una presencia. Hacia la 11ª hora, cuando el submarino salió a la superficie bajo la luz gris del día en el Pacífico, subí la escalera y salí a la cubierta del barco de apoyo, y la presencia ya se había ido. El viento venía del agua, rápido y frío, y olía a sal y a distancia abierta. Y era tan acogedor, después de 6 semanas de aire reciclado, que me quedé de pie en esa cubierta con los ojos cerrados y simplemente dejé que me atravesara. Entonces noté la ausencia. No era el tipo de ausencia de la que echas de menos. Era más bien como cuando termina una pieza musical que has estado escuchando durante mucho tiempo. Me quedé en la cubierta un rato y dejé que el viento se moviera a través de mí,
y pensé en una iglesia llena de agua y en un coro cantando en un idioma que yo casi entendía. Luego entré y presenté mi informe. Lo describí como un período prolongado de anomalía acústica, probablemente atribuible a la resonancia geológica a la profundidad de la estación, la sensibilidad del equipo, el sesgo de confirmación en la interpretación de señales y notas de precaución estándar sobre los efectos de asignaciones de larga duración en el reconocimiento de patrones. Lo describí con el lenguaje cuidadoso y organizado de un lingüista marino que deja constancia profesional. Cada frase que era técnicamente defendible y perdía por completo el punto de todo. Y eso era lo correcto. 3 meses después, estaba en mi piso en Budapest cuando llegó el sobre. Matasellos del Vaticano, sin remitente más allá del nombre de la ciudad. Dentro, un contrato, un manual de orientación, una insignia con clasificación de profundidad y una nota manuscrita en un papel que parecía un poco más viejo de lo que debería, escrita con una letra precisa y sin prisas. La nota decía: «Creemos que ahora comprende lo que implica el trabajo. No le pedimos esto a todo el mundo. Se lo pedimos a aquellos que han llegado al lugar donde la certeza y el silencio se encuentran y que no le dieron la espalda a lo que encontraron allí». El submarino parte del mismo puerto en el mismo horario. Hay alguien allá abajo que sabe que usted está leyendo esto, que sabe todo sobre usted. No estaba firmada. Dejé la nota sobre mi escritorio y me quedé frente a la ventana durante mucho tiempo. Budapest en octubre, la ciudad contrayéndose sobre sí misma contra el frío, la luz volviéndose plana y anaranjada a las 4 de la tarde. Mi apartamento estaba en silencio, no como el silencio de las profundidades del océano, solo el silencio ordinario de un apartamento de ciudad a primera hora de la tarde. Pensé en la grabación final de Lucadiana, en la paz específica de su voz. Pensé en el padre Tomás en la sala de señales, ya sin analizar, simplemente escuchando, de la forma en que escuchas a algo en lugar de hacia algo. Pensé en el rostro de Arantes durmiendo en el submarino. Pensé en María presionando la mano contra el auricular. Pensé en lo que había dicho Calixte sobre el acompañamiento. Cogí el contrato y empecé a leerlo. Aún no sé qué voy a hacer. Esa es la respuesta sincera y voy a dejarlo ahí, porque la otra respuesta, aquella en la que ya lo sé, aquella en la que esto termina de la manera en que se supone que deben terminar las historias, sería una mentira. Lo que sé es esto. En algún lugar bajo el Océano Pacífico, bajo 5 kilómetros de aguas oscuras, bajo el fondo de una fosa más antigua que cualquier registro que tengamos, algo está presente. Ha estado presente desde antes de que el sonido existiera en el mundo. Observó el principio de todo y sigue observando, y lo seguirá haciendo incluso cuando la vida se extinga. Y está solo, de la manera en que solo puede estarlo algo muy antiguo, muy consciente y muy despierto a su propia soledad. Y ha estado esperando, no con impaciencia, no con desesperación, sino con la quietud absoluta de algo que ha hecho las paces con la espera, a que alguien regrese. Conoce mi nombre, conoce la forma en que lo decía mi abuela. Me está esperando.